Hola, ¿qué tal? Durante los primeros siglos, los cristianos sufrieron la persecución del Imperio Romano. Fue una etapa en la que muchos mártires dieron su vida por Cristo. De ellos se dice que han sido semilla de otros cristianos. Es un hecho que aún hoy se experimenta en países donde la libertad religiosa apenas existe. Son lugares donde la fe se vive con un verdadero testimonio de esperanza. Como menciona el sacerdote Kenneth al hablar del sufrimiento de su pueblo, pase lo que pase, no podemos abandonar la fe. Comenzamos. Creer, compartir la fe, un anhelo que muchos hoy no pueden vivir. Por la intolerancia, la violencia, el rechazo, el odio. ¿Existe el derecho a la libertad de conciencia, a vivir la fe en privado o en público? Así nos lo cuentan desde la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional y supuestamente defendido por muchos países y por muchos gobiernos, pero tenemos que decir que los ataques contra las minorías religiosas en el mundo y particularmente contra los cristianos van en aumento. Los cristianos de Nigeria también nos muestran que es posible, a pesar de todo, de que están decididos de que no pueden abandonar la fe, y para nosotros un gran testimonio. Testimonios que buscan la paz y miran alto, como el de Javier Azagra, cuya vida dejó huella en muchos y nos invitó a volar alto, como el de tantos que siguen gritando con su vida que todos tenemos derecho a creer. Pues sí conozco algún país, claro que sí, hay muchos. Porque tienen cero tolerancia y educación. Esos son fanáticos. Y con esa gente no te puedes, porque ellos se inmolan y da lo mismo matar a 10 que a 200 que a 500. En el siglo XXI, por Dios, que haya gente todavía así, con esa mentalidad. Pues tremendo porque es un porcentaje muy alto. Y aquí nuestro país siempre ha regido la religión cristiana, la católica, y pues muy mal, porque tiene que haber libertad, cada uno que comulgue con lo que quiera, y ya está. Que la libertad es lo más importante del mundo entero, que tendríamos todos que tener una libertad y hacer lo que creamos oportuno según nuestra moral, y ya está. Fomentando la educación en valores, en respeto, en tolerancia, en que no somos iguales y está bien la diferencia. Pues con una educación adecuada, que falta mucho, eso es una de las cosas que faltan mucho también. Una educación y un respeto hacia los demás. Se ha presentado el informe sobre libertad religiosa en el mundo 2023 que muestra la persecución o discriminación religiosa que vive más de la mitad de la población mundial. En el acto estuvieron presentes el obispo de la diócesis de Cartagena, don José Manuel Lorca Planes, y también el sacerdote Kenneth Ilubachi, así como Josué Villalón, del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, institución encargada de la redacción del informe. Cada 2 años esta fundación pontificia ofrece un completo análisis sobre la libertad que sufren en el mundo los fieles de las distintas religiones. Los últimos datos revelan un incremento de la persecución por causa de la fe. Josué, ¿qué tal? Daniel, muy buenas. Buenas tardes. Vamos a hablar de libertad religiosa, de ese informe que ha sacado Ayuda para la Iglesia Necesitada. Hay mucho que tratar en ese informe que habéis presentado. Cuéntanos un poco. Primero vamos a conocer qué es Ayuda para la Iglesia Necesitada. Explícanos. Pues es una fundación dependiente de la Santa Sede, una fundación católica que trata de ayudar a las comunidades cristianas más desfavorecidas en el mundo
en su parte espiritual, en sus necesidades espirituales. Es apoyo a la evangelización, apoyo a la pastoral y también en comunidades que sufren falta de libertad religiosa. Precisamente por eso nuestro carisma está tan relacionado con la defensa de este derecho fundamental. Minorías cristianas en el mundo y esos cristianos que son perseguidos a día de hoy, que es un tema muy de actualidad, aunque sea desgraciadamente desconocido también. Tú tienes derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo, pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Tenemos que decir, desgraciadamente, a través de este informe, está pues en completa decadencia, ¿no? En caída libre desde hace muchos años. Es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional y supuestamente, ¿no?, defendido por muchos países y por muchos gobiernos, pero tenemos que decir que los ataques contra las minorías religiosas en el mundo y particularmente contra los cristianos van en aumento. Este derecho se vulnera en más de 60 países en el mundo. Tú puedes hacer algo para evitarlo. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la Iglesia necesitada. Aunque es un derecho reconocido, pero no es un derecho ejercido. Y también lo que da a conocer este informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023, esta nueva edición, es que la impunidad contra los ataques a la libertad religiosa y a las minorías religiosas ha crecido enormemente. En los últimos años ha crecido el silencio de las instituciones públicas ante el creciente número de ataques o agresiones a minorías religiosas en el mundo. Esos ataques a la libertad religiosa van desde simples, a lo mejor insultos, por así decirlo, a ataques realmente graves, donde la vida de esos religiosos corre peligro e incluso pueden llegar a perderla. ¿Hay algunos casos así que nos puedas contar más llamativos o donde se vea que realmente hay una falta de libertad religiosa? Sí, pues podemos ir a los casos más extremos que se están produciendo actualmente, sobre todo en África subsahariana, en países como Nigeria, donde cada año mueren asesinados miles de cristianos, particularmente cristianos, en el caso de Nigeria, porque allí grupos terroristas de corte yihadista, grupos violentos, extremistas, islámicos, están llevando a cabo una campaña de ataque, de discriminación absolutamente extrema, sobre todo en el norte de Nigeria, que es de mayoría musulmana, y a través de atentados contra iglesias, atentados contra comunidades, contra aldeas, contra poblaciones de mayoría cristiana, pues tienen como resultado el balance de miles de cristianos al año asesinados por su fe, I didn't imagine I was going to see human suffering in such manner. Villages burned down, people being killed in their homes, some having unable to bury their dead because they were shot in the bush as if they are wild animals. The killings are continuing. Situaciones de discriminación que se viven en África, pero que según este informe se extienden por otros países del mundo. En el caso de China es muy llamativo, un gobierno comunista de corte ateo que quiere imponer una forma también de creencia para todo el país. Y entonces, pues, por ejemplo, las iglesias tienen cámaras de vigilancia para controlar quién entra y quién no entra, también se controla qué se dice en las celebraciones, en las misas, y bueno, pues sacerdotes son detenidos, obispos y cualquier persona de determinada fe que no comulgue con la ideología, ¿no?, del gobierno, pues es detenida, es interrogada, es presionada, y pues son situaciones, la verdad, que muy graves, que a lo mejor desde aquí, desde España, pues nos llama mucho la atención, nos parece como que es algo de película, pero es algo muy real que está ocurriendo hoy en día. In the diocese of Makurdi alone, we have 2 million people in more than 7 IDP camps who are displaced from their homes. Vulneraciones al derecho a la libertad de religión, sin eco entre los grandes medios que instituciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada tratan de denunciar para que sean conocidas por la opinión pública.
Lo primero de todo es estar informados y crear conciencia sobre ello. Se puede estar informado pues, a través de este informe, a través de los medios de comunicación, a través también de los canales de comunicación, por ejemplo, de nuestra fundación, en redes sociales, en páginas web, etcétera, ¿no? Luego ya el paso a la acción, ¿no? Pues acciones que van desde solidarizarnos, ¿no?, con esta realidad, contarlo a otras personas lo que se está viviendo, esta falta de libertad religiosa, a lo mejor en nuestros ámbitos más cercanos, ¿no?, en nuestras familias, en nuestros amigos, también en nuestras comunidades religiosas, en nuestras comunidades de fe, ¿no? Por supuesto, pues desde la fe invitamos a actuar a través de la oración, que sabemos que tiene pues un valor enorme, ¿no?, y que realmente pues está consolando a todas estas personas, especialmente esos cristianos que viven la falta de libertad religiosa, y que su apoyo pues es en Dios y es en la oración. Entonces, sumarnos a esa oración por ellos, por la paz en el mundo, por el reconocimiento de sus derechos y de su libertad, ¿no? In Nigeria, Christianity is persecuted. We look to you to continue to pray for us. Thank you very much. Ahí pues abrimos el abanico, ¿no?, a través de nuestros canales y de los medios de comunicación, pues a invitar a las personas que tienen autoridad, los políticos, pero también las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, la Unión Europea, a que se reconozca y se defienda la libertad religiosa, ¿no?, en todos estos países. Pues me quedo con una frase que nos has dicho, que para defender esa libertad religiosa hay que ejercerla. Me quedo con esa frase porque ahora vamos a tener un testimonio de una de esas personas que ha estado defendiendo la libertad religiosa en uno de los países que nos has nombrado como Nigeria. Josué, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo muchísimas gracias por explicarnos este informe y la falta que tenemos en el mundo de libertad religiosa y cómo hay que superarlo. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti, Daniel. Un abrazo. It was like every other day, except for the cold. Barely 10-15 minutes to our sleep, we heard a loud noise. Opening the door, what we saw was a gun to his head, and we were told to come outside. I was like, wow. So we are being kidnapped. My experience at the kidnappers then, it's not something anyone would wish for his enemy. While we wake up, we're being flogged. They'll call us to come and call our parents and tell them to bring money. You are making the call, they are flogging you mercilessly. Do I think God was there? I know He was really there with us. Hola Kenneth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. A usted. Vamos a hablar de la falta de libertad religiosa que hay, nos contaba Josué, en determinados países, uno de ellos Nigeria, su país. Usted emigró de Nigeria, vino a España, pero sabe perfectamente todo lo que ocurre allí. Cuéntenos un poco su testimonio, lo que sabe de esa falta de libertad religiosa que se da allí en Nigeria. Vale, en primer lugar, cuando hablamos de la libertad, cada ser humano tiene derecho a vivir libremente. Es decir, no es un derecho inalienable, es decir, que no podemos negociar porque somos criaturas de Dios y Dios nos ha criado y en libertad vivimos y podemos hacer todo. Cuando hablamos de la religión, que se trata de la fe, de la creencia de la gente, también es un derecho que cada uno tiene, también a practicar cualquier religión que quiere y donde quiere vivir y manifestar su fe. Pero desafortunadamente en Nigeria es otra cosa. ¿Por qué? Porque hace más de 20 años Nigeria y especialmente los cristianos de Nigeria están viviendo un auténtico calvario.
porque ni pueden practicar, vivir su fe, ni pueden caminar libremente por las calles recordando que son cristianos. We have insurgency brought about by terrorists, and many people lost their lives. En estos últimos 20 años ha surgido un grupo terrorista que se llama Boko Haram, que han secuestrado muchísimos niños, niñas, incluso mayores, y violando, asesinando y quemando todas las mayoría de las iglesias que están en el norte. Este grupo han ido extendiendo y bajando por todas las zonas, y últimamente también han llegado a otras zonas de Nigeria donde la gente ni pueden salir los domingos para ir a sus iglesias y celebrar la misa. My diocese has passed through a lot of difficulties. There have been systematic persecution of Christians. We have lost so many people. A lot of Christians have been killed. They were almost hunted like animals in the wild. Por una parte, nos muestra de que para poder vivir la fe en Nigeria, que es muy difícil. Por otra parte, los cristianos de Nigeria también nos muestra que es posible, a pesar de todo, de que están decididos de que no pueden abandonar la fe. Y para nosotros un gran testimonio. Para mí, también como un sacerdote, eso me ayuda también a recordar de que pase lo que pase, en lo bueno y en lo malo, que seguiremos siendo de Dios. Y es el momento para decir todo el mundo de que no podemos entregar la fe. Como los primeros cristianos, algunos de ellos sufrieron también este tipo de persecución, pero han mantenido fiel, y es un gran testimonio que viene de parte de Nigeria. To be a priest is to be a carrier of the gospel of Christ. Being a priest in Nigeria includes the danger of being kidnapped. Cuéntanos un poco, para aquellos cristianos que están allí en su país, ¿cómo pueden llevar a cabo el día a día de su fe? ¿Cómo lo pueden, digamos, practicar? Porque queman iglesias, los persiguen, no les dejan salir a la calle, como nos contaba. ¿Cómo pueden entonces demostrar o vivir su fe? Es que es impresionante porque cuando hablamos de la fe de la Iglesia Católica, o podemos decir de los cristianos de Nigeria, porque este grupo no solamente matan a los católicos, sino también quieren borrar cualquier huella que tiene que tiene que ver con la educación occidental y la religión como cristianos, ¿no? En Nigeria hay que dar cuenta de que mayoritariamente los musulmanes viven en el norte de Nigeria. Allí también viven muchos cristianos, y entonces para ellos es como nosotros queremos dominar aquí, no queremos cualquier cosa que tiene que ver con el cristianismo, la fe de los católicos. Y claro, eso hace, no te puedes imaginar cuando entran en una iglesia y detonan la bomba, cuántas vidas pueden quitar. El peor de todo es cuando se trata de toda la familia, porque aún así en los domingos hay que encontrar muchas familias donde están los padres, están los hijos, porque quieren vivir su fe. Y muchas veces ya no estamos hablando del asesinato de las familias, sino también de los sacerdotes, de los pastores. Y eso hace que cualquier persona que va ahora mismo hacia el norte de Nigeria, que tiene que tener muchísimo cuidado. Pero aún así, y vuelvo a repetir, con el asesinato, es decir, asesinando a los sacerdotes, asesinando a los cristianos, si no han podido pagar la fe, incluso yendo a los colegios, secuestrando a todos los niños. Ya sabéis, no sé si habréis escuchado sobre los 270 y pico niñas de Chibok, donde fueron secuestradas y hasta ahora, pasados muchos años, no han vuelto a sus casas. Algunas sí han regresado a sus casas y otras todavía, y el corazón de un padre o una madre que viendo salir a su hijo por la mañana o a su hija por la mañana para ir al colegio, y todavía pasado 3 o 4 años no ha vuelto a su casa.
y después el miedo que conlleva, porque cuando hablamos de vivir la fe hay que tener en cuenta una cosa. Si yo vivo la fe de una forma tranquila, ¿no? Yo puedo decir que ahora no tengo problema, que yo puedo entrar en la iglesia y salir cuando quiero. El peor es cuando tú entras en la iglesia, no sabes si puedes salir vivo, o tú sales y no sabes si puedes volver otra vez. Allí está el peligro. I personally have escaped a stray bullet because I had to defend children in a school in my parish. Time when they came and threatened they were going to burn down my parish, I could only run to Jesus and say, God, this is your work. Defend your people. This is where I drive my courage. Si nosotros tenemos que resumir todo lo que está sucediendo en Nigeria, podemos decir que es un país letal, es decir, para los cristianos. Eso no es un juego, eso no es una broma. Es un país, en estos últimos años, es un país donde más sufren los cristianos y desafortunadamente no está saliendo por las noticias porque quizás el mundo de hoy no quiere escuchar sobre esta historia. Security challenges. Every day you wake up, you hear one story of kidnapping or the other. But people every day they make effort. Los cristianos de África están enraizados en la fe y no están dispuestos a negociar. Y sin embargo, y muchas veces hay gestos que para nosotros los pastores, ¿no? Nos hace también caminar con nuestro pueblo. And that is why my Archbishop posted me to this place, alongside other priests that we have posted to other pastoral areas, which are up to 54, with about 179 priests. And these priests are suffering the same challenges. Porque cuando tú llevas una parroquia y ves que esta gente tienen confianza en el Señor, a través de su cura confían plenamente de que Dios es capaz de hacer todo. Entonces eso también te motiva. Yo recuerdo celebrando la misa en una parroquia y se acercaron la gente de la parroquia, alguna gente que están ayudando en la parroquia, para decirme que aquella noche que van a entrar los terroristas a matar a la gente. Y en unos momentos estuve, de miedo, ¿no? Pensando, ¿cómo puede estar aquí celebrando la misa y entran esta gente para matar a la gente? Estuve pensando en terminar la misa para que la gente, por lo menos cada uno, pudiera salvar su vida. Y me dijeron, uno se acercó y me dijo, Padre, nunca por miedo hemos terminado la misa. Y en un instante estuve viendo la gente bailando, cantando, dando gloria a Dios, alabando el nombre de Dios. Y pensé, ¿cómo es que la gente, los feligreses, están alabando a Dios, están rezando? Y yo siendo el padre de la iglesia, estoy con miedo. Y con lo cual esto también me motivó, ¿no?, para decir que tengo que terminar la misa. Pero ahora viene la mala noticia, porque al terminar la misa salimos de la parroquia y aquella noche entraron en el pueblo por otra parte y mataron 13 personas. El día siguiente estuvimos todos en el entierro de estos 13 personas que perdieron la vida. Esa es la realidad. Lo más importante es de que he podido celebrar el culto divino y he podido estar con estos cristianos que están sufriendo. Tener un momento para animar, para rezar con ellos y, como no, para consolar a aquellas personas que necesitan una palabra de aliento. Pues Kenneth, muchísimas gracias por contarnos ese testimonio tan duro y tan real de lo que está ocurriendo en Nigeria y enhorabuena también por ese esfuerzo y por esa labor que tratas de llevar a cabo en una situación tan complicada. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga. Hay reencuentros que tardan en llegar. 15 años han tenido que esperar los vecinos de Puebla de Soto para volver a ver a San Antón.
Esta imagen ha estado durante un tiempo en unos almacenes, ya que tuvo que abandonar su ermita por el mal estado en el que se encontraba. Gracias a la generosidad de Mercedes, propietaria de la escultura, los devotos podrán venerar al protector de los animales en la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Y yo con mucho gusto lo cedo al pueblo de Puebla de Soto para que se disfrute aquí, para que le den todo su cariño y viceversa. Esta obra, atribuida a la primera etapa de Francisco Salcillo, era venerada en una ermita propia en este rincón de la huerta, donde hasta mediados del siglo pasado se le rendían unas fiestas en su honor con motivo de su onomástica. Hay mucha gente, personas mayores sobre todo, que tienen un recuerdo de esta imagen de toda la vida, y volver a verla aquí pues les supuso una emoción y una alegría. Con su recuperación se rescata parte de la memoria de este pueblo que, al igual que en décadas anteriores, volverá a celebrar una romería en honor a San Antón para conmemorar su reposición al culto. Todos aquellos que dormimos en la vía pública pasamos mucho frío. Gracias a Jesús abandonado, pues nos ayuda y nos da alimento y cobijo. Y aparte también nos da una poca de ropa y manta para que podamos paliar la zona de frío que tenemos aquí en Murcia. Gracias a la labor de asociaciones como Jesús Abandonado, personas en su misma situación pueden soportar las bajas temperaturas a las que nos estamos enfrentando en los últimos días. Se les ofrece aquello con lo que pueden abrigarse. No solo de mantas, sino también de abrigos, de ropa, incluso calzado, que en estos momentos también tenemos la existencia un poco bajas. El reparto de mantas ha aumentado en los últimos días a la vez que ha bajado el termómetro. En un día estábamos dando entre unas 5 y 6 mantas y ahora hemos notado que ha aumentado el número hasta entre incluso 15 mantas podemos dar al día. Eso para quienes acuden al comedor social, pero además Jesús Abandonado cuenta con un equipo que recorre las calles de la capital para ofrecer ese calor a quienes no pueden acercarse al centro. Pues la intervención en calle, tenemos unas compañeras que van haciendo unas rondas y van llevando las mantas, alimentos, café a personas que no tienen la posibilidad de acceder, de venir al comedor o no les apetece venir al comedor. Un modo de paliar los efectos del frío en los más vulnerables. Muchas gracias. De nada. Asido celebra la edición número 24 de su gala solidaria. Lo hacen bajo el lema Único y Capaz, un evento al que acudirán diferentes personalidades de la región como Pepa Aniorte, Carlos Santos y Alicia Catalán. Con esta, la asociación pretende conseguir la ayuda necesaria para seguir desarrollando su labor de ayuda y acompañamiento a personas con síndrome de Down. En la presentación de este evento han aprovechado para reivindicar el valor y dignidad de las personas con diversidad funcional en la sociedad. Pues llegamos al final de este programa. Hemos presenciado el testimonio de fe de cristianos que, a pesar de la persecución y del miedo, confían en Dios y viven esta vida con esperanza. Hoy queremos recordar el testimonio de un obispo que estuvo en esta diócesis y que fue también un ejemplo de esperanza y de alegría. Hace 101 años nació Javier Azagra Laviano. Con motivo de ese acontecimiento, si lo desean, pueden ver el documental Azagra, el secreto de la vida. Será después del programa Vidas con Luz, que viene a continuación. Nosotros nos reencontraremos en el próximo programa. Hasta la semana que viene.